Muchas gracias por continuar con nosotros. En las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, las y los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados realizaron reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para conocer la situación actual del número de quejas y demandas que los ciudadanos han presentado ante el organismo, así como obtener información sobre las acciones que se están realizando para evitar abuso hacia los consumidores. Una exposición, una breve exposición de lo que está haciendo la Procuraduría Federal del Consumidor para que los diputados integrantes de esta Comisión de Economía conozcamos a detalle lo que se está realizando en la Procuraduría. En su primera intervención, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, dio a conocer que de enero a junio de este año 2016 se han recibido más de 74.800 quejas de la ciudadanía contra diversos servicios. El sector que más quejas tiene actualmente es el de telecomunicaciones, con poco más de 18,000. Después sigue la CFE con 11,800. Luego el sector turístico, particularmente las aerolíneas, con 5,442. Después tiendas departamentales con 3,300. En torno a la Comisión Federal de Electricidad, el procurador adelantó que este viernes se firmará un convenio en el que la CFE se compromete a no suspender el servicio eléctrico en aquellos casos en los que haya inconformidad o queja presentada, hasta en tanto no se solucione el asunto. Se fija un término mínimo de 8 días para que se vaya a hacer la verificación y en caso de que efectivamente haya un cobro indebido, se corrige de manera inmediata bonificándoles el costo. Efectivamente hay errores técnicos y por eso la instalación de los módulos para corregir de manera inmediata. En el entendido de que no se puede suspender, eso fue lo que les pedimos, que no se puede suspender el servicio mientras no se corrija o no se aclare. El procurador también dijo que mantiene un monitoreo permanente en los 35 productos que integran la canasta básica para evitar incrementos injustificados. ¿Qué programas tenemos? ¿Cómo lo hacemos? A través del programa ¿Quién es quién en los precios?, que tenemos cobertura en 51 ciudades, las principales de las entidades del país. Se han publicado ya 7.2 millones de precios, de cómo, en qué establecimientos y qué precios y cómo se mueven, de 2,425 productos que se monitorean permanentemente. Y luego de escuchar al funcionario y en el marco del inicio del próximo ciclo escolar, el diputado del PRI, Ricardo García Portilla, habló sobre los gastos en útiles y uniformes y cuestionó al procurador sobre las acciones y sanciones a escuelas que obligan a los padres de familia a adquirirlos en lugares determinados. En el caso de las escuelas públicas, ¿a quién se sanciona, procurador? Cuando obligan a ir a uniformes escolares, y ojalá nos pudiera proporcionar con alguien de su equipo de trabajo ese ejemplo de sanción para poderlo ahí distribuir. Siendo los servicios aeronáuticos uno de los 3 sectores con mayor demanda ante la Profeco por parte de los consumidores, el diputado del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Salim, se refirió a la iniciativa que presentó ante el Pleno en torno a los vuelos demorados y cancelados y sancionar a la aerolínea que exponga a los usuarios a esta situación. Esa es mi petición. En la sanción, estamos proponiendo una sanción del 20% del costo del boleto que sea remunerado al usuario por la demora del vuelo. Nosotros, los usuarios, a lo único que tenemos derecho en las líneas aéreas es a quedarnos callados. A nosotros nos exigen llegar 1 hora antes, nos exigen que el equipaje no pase de X tiempo, etcétera, etcétera. Pero a ellos no les importa si yo perdí una cita de negocios, si no conecté mi avión, simplemente que respeten mi tiempo y que el vuelo sea puntual. En su intervención, el diputado del PRD, Armando Soto Espino, habló sobre las demandas en contra de la CFE y los cobros excesivos en perjuicio de la economía de las familias mexicanas, quienes en el último semestre han presentado ante la Profeco más de 5,400 inconformidades. Se van obligados todos los que presten algún servicio o servicio
y ya no estemos pasando por este tipo de desplantes, a veces hasta cínicos, que yo veo al personal de la CFE muy cínica cuando va uno y le pregunta sobre su recibo de 240,000, de 260,000, que por qué el cobro, y pues no, pague. No tienen otra contestación. Los legisladores del grupo parlamentario de Morena hablaron sobre el elevado costo que recientemente ha tenido el aguacate y sobre el bajo número de demandas de tipo acción colectiva que se han presentado y las posibles deficiencias de la legislación en esta materia. En materia de acciones colectivas, queda la impresión de que no ha funcionado, de que en realidad ha habido bastante pocas acciones colectivas, en virtud de que la ley, e incluso entiendo hasta el texto constitucional, tiene deficiencias en lo que permite y no permite y cómo se puede hacer y las dificultades que hay. Luego de escuchar las dudas por parte de los legisladores, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor respondió las inquietudes. Aseguró que ya se trabaja para que las aerolíneas respondan a los usuarios en caso de cancelaciones o retardos en sus vuelos. Vamos a tener unos módulos movibles que nos van a permitir irnos moviendo por donde se está primero documentando la gente, pero sobre todo donde se pueda presentar un problema para los consumidores. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a ser los principales gestores de los consumidores para poder entrar de inmediato en contacto con las líneas aéreas y poder resolver en ese momento cualquier daño que se le pudiera causar al consumidor por causas imputables a las líneas aéreas. En relación con el regreso a clases, el funcionario informó que las próximas 2 semanas la Profeco intensificará las acciones de verificación para que no se violen los derechos del consumidor por las temporadas vacacional y de regreso a las aulas e impulsará 79 ferias de regreso a clases que den mejor precio al consumidor. Que no es posible que se les exija a los padres de familia comprar los uniformes en cierto establecimiento. La ley lo prohíbe, no lo permite, pues en sentido positivo, y entonces en caso de que así suceda, interviene de manera inmediata la Procuraduría para exigirles a las escuelas particulares que no exijan que el uniforme sea comprado ahí. Intervenimos y sancionamos. Finalmente, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer también que en el primer semestre de este año 2016, de las más de 74,800 quejas presentadas por un monto de 464 millones de pesos, se ha logrado recuperar el 90% de esa cantidad, es decir, 397 millones a favor de los consumidores.